Cuando hablamos de la situación entre Irán y Estados Unidos, ¿cuál dirías que es, en tu opinión, el factor principal de todo lo que ha pasado? Porque sabemos que Donald Trump quiere desesperadamente salir de la situación en la que está ahora mismo. Él mismo empezó, sí, exactamente, empezó la guerra de agresión contra Irán. Pero hay dos tipos de problemas. Uno es que está muy implicado con Israel y tiene que apoyar a Israel. No tiene salida por ese lado. Y beforenis región. Lads decks mean. ¿Y cuál es tu interpretación de la última reunión que tuvimos entre los dos estadounidenses e Irán en Suiza? Porque, por cierto, fue un gran... Bueno, ya sabes, recuerdas que ese mismo día estaban allí y Donald Trump estaba tuiteando: voy a matarte, luego voy a atacar a Irán más fuerte que antes. El equipo iraní intentando marcharse. Y luego ves lo que pasó después, cuando J.D. Vance dijo: lo resolvimos todo en 9 horas, estuvimos hablando juntos. Pero, ¿cómo ves tú la situación en la que se encuentran los Estados Unidos y Donald Trump en particular? Bueno, escribí otra columna, Nima, sobre todo eso, y la escribí como si fuera un thriller, en Suiza, porque era un thriller ambientado en Suiza, con giros, con suspense, de un lado a otro, y todo aquello prácticamente se vino abajo en mitad de... Las negociaciones ni siquiera habían empezado, y ya se estaban desmoronando. Así que si queréis, podéis encontrar ese artículo en Geopolitics Prime. Si entráis en X y buscáis Geopolitics Prime, o también en su canal de Telegram, ahí encontraréis el artículo con todos los detalles. Y además es exclusivo, porque la información nos llegó a Larry y a mí directamente. Nos la pasó uno de los que estaba sentado en la mesa de negociación, y lo que nos contó era de verdad alucinante. Este es el artículo del que estás hablando. Este es el artículo. Esta es la versión de Telegram, que cualquiera puede leer en cualquier parte. Así que, en realidad, está dentro de las negociaciones de Estados Unidos, y es casi como un thriller. Entre otras cosas, chicos, todos vosotros, Irán se levantó de la mesa 3 veces durante la negociación. No fue una sola vez, fueron 3. Cada vez que Trump abría la boca para amenazar a Irán y decía algo como: voy a bombardearos otra vez, y el mismo tipo de tonterías de siempre, Araghchi le decía a Sharif cara a cara: tienen una relación personal muy buena. Mira, nos vamos de aquí, no tenemos nada que hacer aquí. Esto es completamente absurdo. Así que en realidad, perdón, Sharif estaba entrando en pánico, claro, el primer ministro de Pakistán. Panicking, of course, Prime Minister of Pakistan, he would call General Asim Munir and say, look, Llamaba al general Asim Munir y le decía: mira, salgamos ahí fuera, busquemos a los iraníes e intentemos traerlos de vuelta, y tratemos de explicarles que estamos haciendo todo lo posible por calmar la situación. Pues bien, hicieron eso 3 veces, lo cual es una completa locura. Y al final, ¿te puedes creer que la gente del entorno de Vance, no Vance en persona, les decía a los pakistaníes que dijeran a los iraníes: oye, no hagáis caso a esas vociferaciones en Truth Social que vienen de Washington. Nosotros estamos aquí y queremos tratar con vosotros, aunque no estemos hablando cara a cara. Esto es otro dato importante, Nima. Las 2 delegaciones no se dirigieron ni una sola palabra entre sí. Todo pasó por intermediarios, sobre todo los pakistaníes, pero también los cataríes. Mostly the Pakistanis, but also the Qataris. So it was a back and forth all the time. I'm sure many of you have seen the video that when Araghchi enters the room, he goes straight to Sharif. They talk to each other. Araghchi doesn't even look at the back of the room where Vance was looking at him. Like a deer caught in the headlights like this. Araghchi didn't even look. So, and this... He was somehow confused. Completely confused. You can tell by the footage that obviously he didn't know what was going on. What our source also told us is that from the beginning, they were not supposed to meet. It was agreed by both sides. But then the Americans set up a trap. The first time the Iranian delegation entered the room,
The Americans wanted to have the cameras rolling and a handshake. When the Iranians noticed that, they said, no bloody way. Cuando los iraníes se dieron cuenta de eso, dijeron, ni de broma vamos a darles la mano a esta gente. Y eso en Irán caería fatal, ¿verdad? Lo puedes confirmar. Así que ese fue el primer plantón. Hubo otros dos, ¿no? Y eso explica por qué Vance esperaba ir al centro de la sala y estrechar la mano de Arakchi, pero nunca ocurrió. Luego, otro de los plantones, el tercero, fue el más peligroso de todos, porque básicamente Arakchi le dijo a Sharif, se acabó, ahora sí que es definitivo. Vale, lo intentaste explicarnos 2 veces, pero una tercera ya es demasiado. Ya sabes lo que pasó. You know what happened? Prince Faisal, Minister of Foreign Relations of El príncipe Faisal, ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, llamó personalmente a Hassan Munaer, al teléfono de Hassan Munaer, porque estaba siguiendo todo, por supuesto, y le dijo a Munaer, mira, esto no puede fallar. Esas fueron sus palabras, según nuestra fuente, y nuestra fuente lo sabe porque estaba en la mesa. Es pakistaní, estaba en la mesa, y obviamente escuchó de Munaer lo que hablaron por teléfono. Luego Faisal, el ministro saudí de Exteriores, hizo 2 promesas directamente a Munaer. Y también le dijo, mira, voy a llamar a los iraníes después de hablar contigo y les voy a decir exactamente lo mismo que te estoy diciendo ahora. Número 1. Podemos garantizar el dinero. Number 1, we can guarantee the money. If Trump decides to walk out and not pay the 12, Si Trump decide levantarse y no pagar los 12,000 millones, 6,000 millones primero, luego más de 6,000 millones en la segunda fase, y después 12,000 millones en la tercera, en total 24,000 millones. Si Trump dice que no, ningún problema. Nosotros, Arabia Saudí, garantizamos que tú, Irán, vas a recibir el dinero. Y además de eso, Qatar, que ya estaba en la sala, ya le había dicho a Irán, mira, no te preocupes, tu dinero está en nuestros bancos. Así que, haga lo que haga Estados Unidos, nosotros decimos a nuestros bancos que te entreguen el dinero que te pertenece. ¿Te imaginas, Nima? En menos de 1 hora, más o menos, 2 grandes países del Consejo de Cooperación del Golfo prometiendo a Irán que va a recibir su dinero. Fue algo enorme. this was enormous, enormous. And the second thing, there was the second part of the phone call. Y lo segundo, esa fue la segunda parte de la llamada. Faisal dijo, mirad, para acelerar las cosas, deberíais venir a Riad, y eso es algo que va a ocurrir entre hoy y mañana. Una delegación pakistaní de alto nivel, con Sharif, el primer ministro, y Munir, el mariscal de campo, van a Riad, van a reunirse cara a cara con MBS. ¿Y qué van a hacer? Van a actualizar su pacto militar, que incluirá, por supuesto, de momento, podemos definirlo como un paraguas de seguridad garantizado por Pakistán para Arabia Saudí, que podría ampliarse a otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, empezando por Qatar, quizá Bahrein y Kuwait. Los Emiratos Árabes Unidos son otro asunto, mucho más complicado para más adelante. The UAE is another story, much more complicated later on. And of course, this might include Y por supuesto, esto podría incluir, no diría directamente, pero Egipto, que formó parte de los primeros 4 países suníes cuando se reunieron antes del primer encuentro en Islamabad, organizado por los pakistaníes entre los estadounidenses y los iraníes, y también Turquía, que participó en esa primera reunión. Podrían considerar que Turquía forma parte de la OTAN. Podrían decir, vale, no estamos en desacuerdo con eso. Y lo más importante, Irán no se opondrá, porque los pakistaníes informaron a Irán desde el principio. Los chinos hablaron con Irán sobre ello. China, Pakistán e Irán están muy alineados, y China quiere mantener una buena relación entre Irán y el Consejo de Cooperación del Golfo, porque eso encaja especialmente con sus intereses geoeconómicos. suits Chinese geoeconomic interest, especially. So everything is, when you put it all Así que cuando lo miras en conjunto, lo que pasó en más o menos 1 hora en Bergenstock, en Suiza, cambió por completo el panorama. Y eso, sin interferencia estadounidense, aunque estaban allí, en el palacio. Por cierto, algo curioso para todos vosotros. ¿Sabéis quién es el propietario del Bergenstock Palace en Suiza? La familia real catarí, una vez más. Es fascinante de verdad. Es como un thriller, una historia al estilo James Bond, sin duda.
Pero al final, al menos teníamos, diría yo, los primeros indicios de empecemos a hablar en serio de esos 14 puntos. Obviamente, después de lo de Suiza, todo empezó a descarrilar. Obviously, after Switzerland, the whole thing started to derail. For obvious reasons, Nima and all of you are audience. You know Por razones obvias, Nima y todos vosotros estáis al tanto de esto. Sabéis quién está intentando hacer descarrilar el memorando de entendimiento. Y no es solo eso, eso es una especie de culto. Es el eje sionista enormemente poderoso entre Washington, Maryland, Virginia, Nueva Jersey y Nueva York. Y los neoconservadores. Y, lo más importante, los donantes de Donald Trump, empezando por Miriam Adelson, que prácticamente financió la mayor parte de la campaña de Trump. Ya tuvimos un artículo, que evidentemente fue dictado por ella, firmado por un don nadie en Israel, publicado en un periódico propiedad de los Adelson, que básicamente decía que Trump nos había traicionado. Así que esto ya es el comienzo de una campaña pública contra Trump. this is already the start of a public campaign against Trump. So he is cornered. Cornered by the Así que está acorralado por el lobby sionista, acorralado por los neoconservadores, acorralado por mucha gente dentro del Partido Republicano, acorralado por los demócratas y acorralado por la opinión pública y por las cifras. Y además, no está controlando el estrecho de Hormuz. Está vociferando sobre eso todos los días. Irán controla el estrecho de Hormuz. Irán dice, hoy tendremos 5 barcos, mañana 10, quizás 70, y pasado quizá 1 o 2, según cómo os comportéis, Estados Unidos. Esa es la situación real sobre el terreno. Y para un tipo con un ego del tamaño de la Vía Láctea como él, simplemente no puede vivir con eso. Pero al mismo tiempo, está viendo cuáles son sus limitaciones. Y volvemos al tema de esa columna que mostraste en pantalla. back to the theme of this column that you showed on screen.